Sí. ¿Podemos empezar, Juan? Ya aperturamos a las personas que estaban en espera. Perfecto. Pues ahí estamos. Bueno, buenas noches a todas y a todos, a las amigas y amigos docentes que estáis por diferentes partes de Guatemala, ¿no? También un saludo a la gente que nos está siguiendo de aquí desde las Islas Baleares, con 7 horas de diferencia, aquí ya de noche. Entonces, para nosotras y para nosotros es un gusto finalizar este ciclo que hemos hecho de 4 encuentros virtuales que van enmarcados dentro del proyecto que tenemos de formación docente con vosotras y vosotros en la plataforma, que espero que cumpláis y el día 30 se cierra para que entreguéis los trabajos que hay que entregar. Entonces, bueno, para nosotras y para nosotros es un gusto saludaros y tenemos con nosotros, aparte de nuestra ponente Regina Pérez, periodista de prensa comunitaria, tenemos con nosotros a la directora general de cooperación de aquí de donde nosotros vivimos, ¿no? De Baleares. Hay un apartado de cooperación en el gobierno y la compañera se llama Laura Celiá y la característica que tiene con nosotros es que es docente, igual que nosotros. En estos momentos está en un cargo político, pero es docente, su trayectoria de docente y hasta ahí todo está afiliada al sindicato del STEI. Entonces, creo que es parte también un poco de nuestra manera de entender un poquito la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores y aparte, bueno, en este momento pues también compartir la lucha por la transformación social en la cooperación internacional, ¿no? Entonces, bueno, le hemos invitado y hay que darle las gracias porque ella es madre, acaba de venir de un viaje político y es madre, son las 10:08 de la noche aquí en España, sus niños están esperándola, entonces le quiero agradecer que no es normal que una persona a estas horas de la noche en España y siendo política y viniendo en viaje quiera estar. Entonces yo le doy las gracias, aparte porque aunque no es por hacer pelotas, sino porque tenemos una empatía digamos, de lo que pensamos y de lo que queremos, aunque discutimos en otros momentos determinados, pero para nosotros de verdad es una satisfacción y dejo para que inaugure este cierre, no sé cómo se diría, inaugurar el cierre, estos encuentros, ¿no? Entonces, Laura, de verdad, de todo corazón, como dicen en Guatemala, maltiós por estar con nosotros y adelante si quieres decirnos unas palabras antes de empezar. Muchas gracias, Joan. Buenas tardes, buenas noches desde Sóller, que es un pueblo muy pequeñito en la isla de Mallorca, donde estamos ahora. Joan, muchas gracias por tus palabras, porque bueno, es verdad que compartimos esta lucha que Joan comenta y siempre desde un punto de vista constructivo, de sumar y de buscar estas alianzas, ¿no? Y yo la verdad es que estoy súper agradecida de poder estar con ustedes ahora, porque aparte de ser docente, como comentaba Joan, en la Dirección General de Cooperación estamos ahora mismo trabajando por cambiar mucho la mirada de las políticas que estamos desarrollando en el gobierno, ¿no? Y siempre decimos que es muy importante descolonizar nuestra mirada, dar protagonismo a las voces del sur, que llamamos aquí, es decir, que las personas que viven en las zonas, en los pueblos, en las comunidades donde nosotros hacemos cooperación, son las que tienen que marcar cómo tienen que ser esas políticas de cooperación, qué prioridades se tienen que ir dando y cuáles son los sectores y de qué manera se tiene que hacer la cooperación, siempre teniendo en cuenta, como decía, esas voces del sur, ¿no? Que son las que esta noche vamos a escuchar. Este es un proceso muy lento, que nos cuesta muchísimo, pero que para nosotros es muy importante. Y para hacerlo, la única forma es escuchar esas voces en primera persona para poder conocer de primera mano cuál es la realidad que están viviendo y poder trasladar esa realidad a nuestras políticas de cooperación. Ahora, perdón un momento. Perdón, es que tengo aquí a mis hijos con la televisión en marcha, disculpen.
Nada, les decía que para nosotros estos espacios de intercambio que tenemos a través de videoconferencias son fundamentales porque con la COVID, con el coronavirus, nuestros técnicos no han podido viajar. Entonces llevamos más de un año sin tener contacto con las zonas donde estamos haciendo cooperación y por tanto estamos perdiendo una información, una posibilidad de conectar con todos y todas ustedes y estos espacios pues, nos permiten estar más próximos y por tanto conocerlos mejor. Así que nada, un saludo muy grande, un agradecimiento a Regina, a todo el equipo que trabaja con Enseñanza Solidaris en Guatemala, por supuesto a Joan, al Stey. Y nada, un abrazo muy grande a todos y que disfruten de esta charla de Regina. Muchas gracias. Entonces, bueno, pues te damos la palabra, Regina. Solamente decirte que ahora mismo me acaba de escribir Elfido, y me dice, un saludo muy afectuoso. Espero poderme estar conectando en un momento. El círculo se cierra, entonces creo que una buena noticia, y ya le he escrito que está aquí de ponente su antigua profesora. Su profesor tuyo. Gracias. ¿Tienes apagado el micrófono? Sí, ya. Buenas tardes a todas y todos los que están conectados en este momento. Me voy a presentar. Soy Regina Pérez, actualmente soy periodista de prensa comunitaria. No sé si muchos de ustedes han escuchado de prensa comunitaria. Es un medio digital radicado en la ciudad capital, pero que tiene una red de corresponsales de periodistas comunitarios en todo el país. Anteriormente, antes de trabajar en prensa comunitaria, fui redactora, editora y jefe de redacción en Diario La Hora, en donde trabajé por 7 años. De hecho, hoy La Hora dio un anuncio muy importante, no sé si se enteraron de que ya no van a sacar su edición impresa. Hoy, después de casi 100 años, el periódico cierra su versión impresa y únicamente van a publicar en digital. También me gustaría pues agradecer la invitación que me han hecho desde Formación Solidaria para impartir esta charla, que es sobre el Pacto de Corruptos, y entiendo que cierra una serie de encuentros virtuales que han tenido con diversas charlas con otras expertos en el tema. No sé si puedo compartir mi pantalla para una pequeña presentación para poder guiarme y también como para hacer un poquito más amena la presentación y la charla. Vamos a ver. ¿Puede compartir, Regina? Muy bien, gracias. Vamos a ver. Regina, tiene el micro apagado. Perdón. Perdón, no me había dado cuenta. Como les decía, el tema es el Pacto de Corruptos, que fue lo que me indicaron o me propusieron exponer. Lo pongo en comillas porque en Guatemala pues el Pacto de Corruptos se conoce con otros nombres, se conoce como Alianza Criminal, y para los más moderados le dicen la Alianza Oficialista. Vamos a ver. Bueno, empiezo con el gobierno de Alejandro Yamatei. Actualmente, pues como nosotros sabemos, los que vivimos en Guatemala, el país está viviendo una situación bastante compleja, complicada desde que Alejandro Yamatei asumió el poder en sustitución de Jimmy Morales. Varios expertos y analistas pues indican que en el gobierno de Yamatei estamos viendo un regreso al autoritarismo. Esto por varias señales. Por ejemplo, una de estas es
por la represión que se ejerce en contra de la población, por la aprobación de leyes para callar a las personas que se pronuncian en contra del gobierno, en contra de la corrupción. Una de estas leyes es la ley de ONG, que está como dirigida directamente a las organizaciones sociales, a las organizaciones pues, que se organizan para reclamar y defender derechos. Asimismo, pues este año, si bien se recuerdan, pues Consuelo Porras, que es la jefa del Ministerio Público, destituyó al fiscal Juan Francisco Sandoval de la FESI. Y bueno, estas son algunas de, digamos, de las cosas que hemos visto durante el gobierno de Alejandro Yamatei, que es como, simplemente es la continuidad del gobierno de Jimmy Morales. Algunos defensores de derechos humanos, como Jorge Santos de UDFEGUA, pues indican que desde el 2017 existe este patrón en Guatemala donde estamos entrando a una etapa de consolidación de un Estado autoritario. 2021 fue un año clave en lo que se conoce de manera coloquial, como he dicho anteriormente, del pacto de corruptos o la alianza criminal, que es una manera como para describir a la alianza dominante que hay en el país. Esta alianza está compuesta por empresarios, por políticos, por exmilitares. El fin de este pacto de corruptos, porque ellos tienen que tener un objetivo, un fin, es cooptar todas las instituciones del Estado con el fin de usarlas para sus intereses. ¿Por qué digo que 2021 fue un año clave? En 2021 se eligió a la Corte de Constitucionalidad, una nueva corte, después de 5 años de tener una corte conformada por magistrados que en su mayoría pues, respondieron a las demandas de la población. Por ejemplo, cuando el presidente Jimmy Morales en 2017 anunció la expulsión del comisionado Iván Velázquez de la CICIG, la población accionó, la ciudadanía accionó inmediatamente, el Procurador de Derechos Humanos accionaron en la Corte de Constitucionalidad, le pusieron un amparo y la Corte lo otorgó el mismo día. Eso evitó que saliera, que Iván Velázquez fuera expulsado del país. Sin embargo, bueno, y también la Corte, por ejemplo, en el caso del Estor en 2019, que eran los magistrados anteriores, pues también ellos otorgaron un fallo a favor de las comunidades del Estor que pues las benefició porque la Corte ordenó que las operaciones del proyecto minero Fénix pues, se tienen que detener. Sin embargo, este año, en 2021, pues ya tenemos una corte totalmente diferente. Esta corte está presidida por Roberto Molina Barreto. Él fue compañero de fórmula de Suri Ríos. Si se recuerdan, Roberto Molina Barreto ya había sido magistrado de la Corte de Constitucionalidad. En el 2014, él estaba en la Corte, 2013, perdón, y fue uno de los magistrados pues, que votó el fallo que condenó a Efraín Ríos Montt, que es el padre de Suri Ríos. También está en esta corte Dina Ochoa, a ella la eligió, que es la que está en medio. Ella fue electa por Jimmy Morales y cuando ella fue magistrada de la corte, pues todos sus fallos eran a favor de los intereses del presidente Jimmy Morales, porque él la puso en ese puesto. Y también ahora está Leila Lemus, que era la secretaria privada del presidente Alejandro Yamatei, y que prácticamente quien la puso ahí fue Alejandro Yamatei. Entonces, tomando en cuenta los antecedentes, por ejemplo, de Dina Ochoa, que la puso el presidente Jimmy Morales, Leila Lemus va a hacer exactamente lo mismo. O sea, todos sus fallos van a ser a favor del presidente Alejandro Yamatei y a favor pues, de lo que estamos hablando, el pacto de corruptos. ¿Cuándo nace este llamado pacto de corruptos? Antes, pues ya existían redes ilícitas en el país, ya existían los grupos. Sin embargo, la población pues no los describía como pacto de corruptos. Sin embargo, en el 2017, un 13 de septiembre, se aprobaron en el Congreso 2 reformas al Código Penal. Una de estas reformas pues conmutaba las penas de prisión
a personas que cumplían sentencias de 10 a 5 años. Entre esos delitos de corrupción, básicamente lo que perseguía esta reforma era que todas estas personas podían salir de la cárcel simplemente pagando una fianza económica. Y pues la ambición de los diputados era tanta, pues que ellos incluso beneficiaban a los sindicados de corrupción, a los ya condenados por corrupción, y en ese tiempo pues todavía había bastante indignación de la ciudadanía respecto a este tema de la corrupción, y pues esta iniciativa, esta ley aprobada, pues generó una reacción ciudadana bastante fuerte. La otra reforma que también fue aprobada el mismo día está relacionada directamente al delito de financiamiento electoral ilícito. Esto, lo que hicieron los diputados es que, por ejemplo, si los partidos políticos incurrían en financiamiento electoral ilícito, antes de esta ley, pues a la persona que tenía que responder ante los tribunales eran los secretarios generales de los partidos políticos. Sin embargo, con esta reforma, ellos decían que el que tenía que responder era el contador de las organizaciones o de los partidos políticos. O sea que se trasladaba esa responsabilidad de los secretarios a un simple contador de la organización política. Y esta ley obviamente también tenía como dedicatoria. Los principales beneficiados iban a ser Orlando Blanco, que era secretario general de la UNE, Roberto Villate, que fue secretario general de Líder, y incluso Jimmy Morales, que él había sido secretario general de su partido, FSN Nación. Y precisamente FSN Nación y UNE, que supuestamente son partidos opositores, ambos en el Congreso, pues impulsaron esta reforma. Así como les digo, esta aprobación, a partir de esta aprobación de estas reformas, pues se les denominó a ellos, tanto a los diputados, pero también a otros grupos, como el pacto de corruptos. Entonces ahí nace ese término. Me gustaría hablar un poco sobre la cooptación del Estado, porque anteriormente mencioné que el pacto de corruptos persigue un fin, un objetivo. ¿Cuál es este objetivo? Este objetivo es cooptar todas las instituciones del Estado para beneficio de ellos, para sus beneficios económicos, para sus beneficios políticos. Incluso también parte de este objetivo es evitar la cárcel, porque muchos de ellos pues ya estaban implicados en casos de corrupción, ya estaban vinculados, estaban capturados. Entonces lo que ellos buscan ahora es cooptar desde el organismo ejecutivo hasta el organismo judicial, la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, y pues lo último que ellos les faltaba cooptar es la Corte de Constitucionalidad, que ahora pues ellos ya se apoderaron, digamos, de la Corte. Entonces aquí expongo lo de cooptación del Estado porque antes, en el 2016, la CICIG presentó un caso muy importante, después del caso La Línea, que lo había presentado en 2015, que fue el caso que pues, provocó la renuncia de Roxana Valdetti, del presidente Otto Pérez Molina, perdón. Y ya en el 2016, pues presenta otro caso que denomina que es la cooptación del Estado. Y esto, pues, este caso ejemplifica cómo estas redes capturaron el Estado, capturaron casi todas las instituciones de Guatemala con el fin de saquearlo y beneficiarse económicamente de eso. Incluso el Ejecutivo y el Congreso estaban como trabajando muy de cerca y pues también la CICIG presentó un caso que se llama subordinación del Congreso al Ejecutivo, que demostró cómo pues con dinero, con sobornos, los diputados aprobaron una ley únicamente para beneficiar a la empresa Tigo. Y bueno, en el 2017 también, como parte de este pacto de corruptos que ya había nacido en ese año, pues Jimmy Morales fue como el principal impulsor, porque la única finalidad que tenían en ese tiempo, en el 2017, 2018 y 2019, era sacar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala del país. Esto luego de que la comisión pues develara el caso Botín en el registro de la propiedad
y también un caso de financiamiento electoral ilícito del FCN, el partido que llevó a Jimmy Morales al poder, donde se vieron involucrados empresarios muy importantes, que son los empresarios más ricos del país, y pues nunca se había visto esto, de que los empresarios más ricos del país pues fueran llevados a tribunales, y de hecho ellos incluso pidieron perdón en una conferencia de prensa por haber financiado ilícitamente al gobierno de Jimmy Morales. Entonces, eso también, digamos, forma parte de todo lo que ha estado sucediendo en Guatemala a partir de la denominación del Pacto de Corruptos en septiembre de 2017. Bueno, entonces ahora, después de dar como estos antecedentes, me gustaría como adentrar. Yo le puse 10 señales del avance del Pacto de Corruptos en Guatemala, pero es posible que hayan como más casos, otros hechos que nos demuestren por qué decimos que hay un avance del Pacto de la Alianza. Como ya les había expuesto, este año, el año pasado, de hecho, se había aprobado la ley de ONG en el Congreso, que según varias organizaciones, el único fin es mantener como un control más férreo sobre las organizaciones de la sociedad civil que fiscalizan temas de corrupción. Hay muchas organizaciones en Guatemala, por ejemplo, la Fundación Mirnamac u otras organizaciones pues, que hacen un importante trabajo de fiscalización. Entonces, esta ley está dirigida como, es una dedicatoria para estas organizaciones. Por ejemplo, también ahora con esta reforma, el Ministerio de Gobernación tiene la potestad de cerrar a estas organizaciones si ellos consideran que están violando el orden público. Esta ley, esta reforma se quedó suspendida el año pasado. La Corte anterior la había suspendido, o sea, no podía entrar en vigencia. Sin embargo, como un mes después de que la nueva Corte, los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad asumieron, inmediatamente le dieron vía libre a esta reforma. Bueno, como ya les había comentado, esta es otra señal, ¿verdad?, del avance del Pacto de Corruptos. Ya está cooptado el Ejecutivo, está Alejandro Yamatei a la cabeza, el Ministerio Público está Consuelo Porras. Consuelo Porras, pues ella nunca hace investigaciones en temas de corrupción. Por ejemplo, el presidente Yamatei ha sido señalado en varios casos y todos los casos están como dormidos, no avanzan. Lo mismo el Congreso, está dirigido por Alan Rodríguez, él es un diputado oficialista, diputado de Vamos, y la Corte Suprema de Justicia igualmente. Ahí todos los magistrados nunca jamás van a dar trámite a un antejuicio en contra de Consuelo Porras. De hecho, contra la fiscal general se han presentado como 13 solicitudes de antejuicio. Si la Corte Suprema de Justicia dice que sí le da trámite a este antejuicio, el antejuicio de Porras iría al Congreso y en el Congreso pues los diputados tienen que votar para decidir si ella debe ser investigada o no. Pero adivinen, o sea, qué sorpresa que en la Corte Suprema de Justicia nunca jamás han dado trámite a un antejuicio. O sea, ni siquiera los diputados, los magistrados ni siquiera han conocido los expedientes porque dicen que las denuncias en contra de Porras son espurias. Entonces, si se dan cuenta, digamos, todos se protegen entre todos. El Ministerio Público no investiga al presidente, la Corte Suprema de Justicia jamás ha dado trámite a los antejuicios presentados contra Porras, que fueron presentados después de que ella destituyó al fiscal Juan Francisco Sandoval. Y pues ahora tenemos una nueva Corte de Constitucionalidad, como les comenté. 4 de los 5 magistrados son afines al Pacto de Corruptos. Entonces, todas las reformas, todos los amparos que lleguen a esta Corte, ellos simplemente lo van a denegar. El amparo más reciente que han presentado en la Corte es en contra del estado de sitio en el Store, y de eso fue presentado hace como más de una semana y hasta ahorita pues los magistrados ni siquiera lo han entrado a conocer. También otra señal de cómo pues avanza este Pacto de Corruptos es que los ataques contra jueces y magistrados independientes se han incrementado. La jueza Erika Ifán, que fue la jueza que conoció el caso de los empresarios
acusados de financiamiento ilícito en el gobierno de Jimmy Morales. Es una de las juezas más independientes, más respetadas del país. Ella ha sido pues galardonada incluso por Estados Unidos, pues, pero aquí en Guatemala a ella no la quieren. Y ella tiene varios antejuicios en su contra, que esos antejuicios, la Corte Suprema de Justicia, pues está a nada de decir, de darles trámite, y con eso pues ya se puede, en teoría, investigar a la jueza. El juez Pablo Chitimul también, él tiene un antejuicio en su contra, y pues existe mucho peligro de que la Corte Suprema de Justicia sí autorice esta investigación en contra del juez. Entonces, si se dan cuenta, pues los jueces que son independientes, contra ellos, pues la Corte Suprema de Justicia, pues sí acciona y sí da trámite a estos antejuicios. El Procurador de Derechos Humanos, pues también está, podemos decir, bajo ataque en el país. Él ha tenido un rol muy importante, muy relevante desde que asumió como procurador en agosto de 2017. A él le tocó, pues, a pocos días de asumir como procurador, Jimmy Morales anunció la expulsión de Iván Velázquez, y él pues accionó inmediatamente en la corte, y esto detuvo la expulsión del comisionado. A partir de entonces, pues vemos varias acciones de Rodas que son a favor de la población guatemalteca, y eso lo ha hecho como un blanco preferido del pacto de corruptos. Ahora ellos tienen como objetivo destituirlo de la Procuraduría. Tienen una exfiscal que trabajó con Telma Aldana y que fue despedida durante la gestión de Telma Aldana, interpuso una denuncia en contra de él, argumentando que la Procuraduría de Derechos Humanos no había como garantizado los derechos de una niña que es hija de la exfiscal. Entonces, esta señora pues llevó el caso a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y solicita directamente que la destitución de Rodas. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso pues tiene la potestad de que si ellos deciden llevar el caso al Pleno, los diputados pueden decidir si lo destituyen o no. Hasta ahora pues no ha avanzado mucho esto, pero digamos que es una forma de desgastar la labor que realiza el procurador. Y otra manera que también han buscado ellos cómo desgastar al procurador es no otorgando los recursos a la Procuraduría de Derechos Humanos. Desde el año pasado, la Corte de Constitucionalidad autorizó que el Congreso tiene que pasarle 20 millones de quetzales a la Procuraduría, que es parte de su presupuesto, y hasta ahora el Congreso, que está dirigido por Alan Rodríguez, simplemente se niega a obedecer esa orden de la Corte. Entonces, estas acciones son como para desgastar al procurador por el importante papel que él ha jugado a favor de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Otra señal ha sido pues la represión que hubo el año pasado, en noviembre, justamente por estas fechas. Se dieron las primeras movilizaciones masivas en contra del gobierno de Alejandro Yamatei. Ya se habían dado pues otras protestas por la pandemia, pues había como la población era bastante cauta, no salíamos a manifestar, pero en noviembre del año pasado esto cambió. Hubo 2 manifestaciones muy grandes. Esto luego de que el Congreso aprobara un presupuesto para este año que no era acorde a las necesidades de la población. Ya la ciudadanía había sufrido pues muchos agravios por parte del gobierno, y pues salió a la calle a reclamar y a pedir que dieran marcha atrás con este presupuesto. ¿Cómo respondió el gobierno de Alejandro Yamatei? Respondió con represión, tirando gases lacrimógenos a la gente, capturando a más de 40 manifestantes, si se recuerdan, incluso con agresiones a la prensa. Capturaron a una fotógrafa, a una periodista, golpearon a otro periodista. En fin, fue una represión total, y por este abuso policial pues se interpusieron muchas denuncias en contra del ministro de Gobernación, Henry Reyes. Diputados, organizaciones de derechos humanos acudieron al Ministerio Público
a interponer denuncias, y estas, adivinen que un año después, nadie ha sido investigado, nadie ha rendido cuentas de estos abusos. También en estas dos manifestaciones, 2 jóvenes perdieron un ojo, y lo mismo, pues no hay, hasta ahora Consuelo Porras no ha dado respuestas a estas denuncias. Tal vez la expulsión del fiscal Juan Francisco es el hecho como más relevante, podemos decir, que sucedió en 2021. Nadie pensó que el pacto de corruptos iba a llegar hasta la expulsión del fiscal, que, como bien sabemos, pues dio continuidad al trabajo de la CICIG, lograron sacar a la CICIG. Entonces, el otro objetivo que ellos tenían era como descabezar a la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Antes de salir del país, Sandoval dio una conferencia de prensa en la que dio a entender que la destitución realizada por Consuelo Porras estaba directamente relacionado con unas investigaciones que la FESI estaba realizando y que incluso podían alcanzar al presidente Alejandro Yamatei. Y ya después, ya fuera del país, pues surgen algunos indicios de qué investigaciones estaba hablando Sandoval, porque él tampoco fue como muy directo. Ese mismo día él tuvo que salir del país, arropado por el Procurador de Derechos Humanos y por un embajador. Entonces, esto para resguardar su integridad física, porque ya se imaginan, siendo un fiscal muy importante de haber investigado a tantas personas corruptas, quedarse en el país era un peligro para él. Casos de corrupción que se han observado durante el gobierno de Alejandro Yamatei. Tal vez uno de los más relevantes, aparte del llamado famoso alfombra mágica, es la compra de 16 millones de dosis de vacunas Sputnik al gobierno de Rusia. Esto pues ha sido bastante criticado porque el gobierno jamás ha develado el contrato, o sea, nunca ha hecho público el contrato que hizo con Rusia para comprar estas vacunas. Presidente, la exministra, el ministro de Relaciones Exteriores, que es de apellido Brolo, y otros funcionarios tienen denuncias en el Ministerio Público por este contrato que podemos decir ha sido un contrato bastante opaco. De hecho, esto ha generado bastante indignación también. Sin embargo, como hubo un tiempo en Guatemala en que no teníamos vacunas, y pues entonces todo el mundo estaba reclamando y preguntando dónde están las vacunas. Pero hubo un hecho que, pues digamos que salvó al gobierno de Yamatei, que fue la donación de 4 millones de vacunas por parte de Estados Unidos. Y a partir de esa donación, mucha gente se empezó a vacunar, y entonces como que bajó un poquito la indignación, el cuestionamiento al gobierno de Yamatei de dónde están esas vacunas. El otro, tal vez uno el caso de la alfombra mágica. Pues esto en cierta manera es lo que quiso, digamos, revelar el exfiscal Juan Francisco Sandoval en la conferencia de prensa. Ya después el medio internacional The New York Times sacó un reportaje en el que decía pues que al parecer empresarios rusos habían llegado a la casa del presidente y le habían dejado una alfombra con dinero. Esto como sobornos que le habían realizado, solo que no se sabía por qué le habían dejado este dinero. Ya después, con otras investigaciones de otros medios, entre ellos el medio Con Criterio, que tiene un programa de radio, la periodista Claudia Méndez, pues ella reveló en un reportaje que estos empresarios son inversores de Mayanic, que es una minera que tiene operaciones en Alta Verapaz y en Izabal. Y el objetivo de los empresarios es que ellos querían arrendar parte del puerto Santo Tomás de Castilla. Entonces, lo que ellos hicieron, pues, obviamente fue sobornar al presidente Alejandro Yamatei para obtener, pues, su parte del puerto. Un negocio que, según varios diputados de oposición, pues, está lleno de corrupción. Y, pues, por este caso, se le ha preguntado a Consuelo Porras en numerosas ocasiones si está investigando al presidente, pero obviamente ella, siendo
parte de este famoso pacto de corruptos, nunca, no lo ha investigado y es muy posible que no lo vaya a investigar. La represión en el store, que es como lo más actual que estamos viviendo, es una muestra de cómo se coluden o cómo se juntan intereses, tanto de las empresas con el mismo Estado. El sociólogo Carlos Figueroa Ibarra lo llama un Estado criminal cooptado, porque digamos ya instituciones como el Ministerio de Energía y Minas pues no están al servicio de la población, sino que están al servicio de las empresas, en este caso de la compañía guatemalteca de níquel, que tiene pues sus operaciones mineras en el store, principalmente el proyecto minero Fénix, por el cual van a hacer una consulta comunitaria que de hecho ese proceso empieza hoy y termina en diciembre. Todo este conflicto pues nació porque los integrantes de los 4 consejos ancestrales, que son los representantes de las comunidades del pueblo quechí, no fueron tomados en cuenta para esta consulta que inicia hoy. Los que fueron tomados en cuenta son personas que se dicen ser representantes de los pueblos indígenas. Sin embargo, estas personas pues no son legítimos representantes, sino que son más bien personas allegadas a la minera y a la municipalidad del estado. Entonces, lo que hacen, digamos, ellos, los representantes del pueblo indígena quechí, instalan un plantón que duró más de 20 días para reclamar que ellos, como representantes legítimos de las comunidades, sean incluidos en la consulta comunitaria. Y la respuesta del gobierno de Alejandro Yamatei, pues ya lo sabemos, fue también otra vez represión, fue desalojarlos, primero mandando cientos de policías y posteriormente ya instalando un estado de sitio. Con el estado de sitio vienen las órdenes de captura, viene la persecución. Muchos líderes de las personas que participaron en este plantón pacífico, pues tienen órdenes de captura en su contra. Están haciendo capturas que, por ejemplo, hay un caso de un pescador que era de la gremial de pescadores, que ellos interpusieron el amparo en la Corte de Constitucionalidad para parar el proyecto Fénix. Lo capturan en este estado de sitio con una orden de captura que ya había sido ejecutada. O sea, él ya había sido capturado anteriormente con una orden de captura y la vuelven a usar para capturarlo esta vez. Es como una orden de captura vencida. Entonces, están básicamente actuando con muchas ilegalidades. Y finalmente, pues, no puede faltar, digamos, el intento de censura contra los periodistas y los medios independientes. En prensa comunitaria hay 3 periodistas que son corresponsales en el store, que ellos estuvieron pues dando cobertura al plantón pacífico en contra de la minera durante pues 20 días y ellos han sido un blanco principal de los allanamientos, no los han capturado, pero digamos que llega la policía, llega el Ministerio Público a sus casas, supuestamente buscando armas, supuestamente buscando explosivos y pues obviamente esa es una manera de intimidar a estos periodistas, de intimidar su trabajo mediante, en este caso, mediante acciones judiciales como los allanamientos. Eso es en el caso de periodistas comunitarios. También una radio comunitaria entiendo que fue allanada en el store, que también dio cobertura al plantón pacífico. Y ya en la ciudad capital, pues también hay medios que no son comunitarios, que son medios corporativos, pero que también indican que ellos son objeto de investigaciones judiciales por parte del Ministerio Público. Entre ellos está el periódico que denunció que Consuelo Porras reactivó un nuevo caso de investigación en contra del periódico y ellos aseguran que esta investigación es para cerrar el medio de comunicación. Lo mismo Juan Luis Font, que también es director de un medio corporativo, pues indica que está siendo criminalizado por el Ministerio Público. Pero tal vez lo más importante a resaltar aquí es la situación, digamos, de los periodistas comunitarios, como ellos viven en sus comunidades y pues
obviamente están alejados de la capital, que todo Guatemala es un país muy centralizado. Y pues entonces ahí las autoridades pues a veces pueden actuar como lo han hecho en el store, haciendo los allanamientos, acoso a los periodistas. Incluso un periodista de prensa comunitaria actualmente tiene un proceso judicial en su contra. Bueno, ya pasando a las conclusiones, porque me imagino que va a haber un espacio de preguntas y respuestas, no sé si lo habrá. Pues después de lo expuesto, pues es obvio, ¿verdad?, que en Guatemala estamos viendo que existe una situación bastante complicada, una situación de regreso al autoritarismo que se deriva, digamos, de la acumulación del poder que han tenido estos sectores que podemos decir que conforman el pacto de corruptos. Se han logrado acumular hasta ahora con la cooptación de la Corte de Constitucionalidad, ya acumulan un poder sin límites y ahora pues ellos ya no tienen ningún obstáculo legal para recuperar la impunidad que habían perdido mientras estuvo la CICIG en el país de 2015 a 2019. Fueron los años en que la CICIG presentó varios casos de corrupción, que fue el periodo en el que renunció Roxana Valdetti, en el periodo que renunció Otto Pérez Molina, que se presentaron varios casos contra diputados, contra empresarios. Pues ahora, con la CICIG fuera, con la FESI, sin el fiscal Juan Francisco Sandoval, con un ministerio público dirigido por Consuelo Porras y con la Corte de Constitucionalidad, con varios magistrados, digamos, afines a presidente Alejandro Yamatei, pues ahora el pacto de corruptos ya, digamos, es un pacto de corruptos sin límites. Ahora pueden hacer ellos casi básicamente todo lo que ellos deseen para cooptar el Estado y para recuperar la impunidad de la que siempre han gozado. Bueno, eso sería mi exposición. No sé si hay como un espacio de preguntas o respuestas o si hay algo más que quisieran que les aclare sobre el tema. Gracias, Regina. Creo que se puede abrir un buen debate, pero me gustaría hacer una reflexión desde España, porque a veces los de Guatemala piensan que solamente les pasa a ellos, y todo el mundo en general piensan que lo que le pasa a uno solamente le pasa a él mismo y que no le pasa a los demás, ¿no? Entonces estamos en este momento, no es para mal de mucho consuelo de tontos, no es para esto, pero sí que gran parte o muchos de esos tipos de problemas que acabas de exponer lo está viviendo un país desarrollado, un país de los 8 o los 10 más ricos del mundo, en este caso que es España. Tenemos un problema en el mismo del control del poder judicial por parte de una minoría o por una serie de elementos, en este caso de derecha y de extrema derecha. Es decir, que ese control del poder no solamente se da en los países empobrecidos, en este caso como Guatemala, sino que se da también en nuestros propios países, ¿no? La corrupción también se da en nuestros propios países. Es verdad que es mucho más vergonzante la corrupción en un país empobrecido porque alarma más en una población todavía que está realmente, ¿no? Entonces, solo también para compartirlo también con las compañeras y compañeros docentes que están, ¿no?, aquí. A veces pensamos que solamente pasa en nuestro territorio, en nuestra comunidad, en nuestro municipio, sino que pasa realmente y creo que, bueno, lo que se pretende es dignificar la lucha de los movimientos civiles, ¿no?, de la sociedad civil en general, ¿no? Y tanto aquí tenemos que trabajar nosotros como vosotros, pues apoyarlo allí. Ese sería el primer punto de vista. El segundo, acabo de adjuntar a todo el mundo, y está el artículo de la compañera Regina Pérez, la revista que acabamos de editar, la acabo de estrenar ahora mismo, para todas vosotros en castellano, la tenemos en catalán también, ahora mismo la acabo de enviar, hasta ahora nadie la había visto, que es una revista que hemos hecho sobre defensoras y defensores del territorio, en este caso de Guatemala. Y ahí está el artículo de la compañera Regina Pérez, en la que humildemente también he escrito una reflexión sobre cuando hay corrupción hay alguien responsable, aparte al que se ha corrompido, ¿no? No del corrupto, ¿no?, el que compra. Y ahí viene la responsabilidad, en este caso, del Estado español. No me voy a hablar de los rusos,
que si le han dado dinero, sino que el Estado español es corresponsable de esa corrupción. Esa corrupción, ese ataque a los defensores y defensoras del territorio, somos responsables, España en concreto, con el caso famoso de Florentino Pérez con sus empresas en Cobra, con el río Osec, ¿no? Y Cabón, en el cual un compañero y amigo nuestro, que es Bernardo Cal, todavía sigue preso, con la compra digamos, de jueces. También es responsable España del caso de los contenedores que hubo algunos que estuvo en la cárcel, en la compra en la época anterior de Valdetti. La empresa española me parece que llama de QTR de Barcelona, me parece que eran los de los contenedores también, y que ahora son los rusos. Es decir, somos responsables y también somos responsables del silencio. Tristemente, cuando ha habido estos casos de corrupción en Guatemala últimamente y de represión, la embajada española es la única que no se ha sumado a hacer un comunicado. Y mientras tanto hemos recibido en la cumbre iberoamericana celebrada hace poco en Andorra a Yanameti, Alejandro Yanameti, como si fuese alguien que fue el único que vino, ¿no? Entonces, quiero decir, somos responsables por acción y somos responsables por omisión. Entonces, creo que cooperar, luchar por un cambio, significa también denunciar eso y asumir nuestra responsabilidad. Es decir, a veces los pueblos ellos, pero realmente hay detrás unos intereses económicos internacionales que son los que compran. Y por consiguiente somos responsables y deberíamos... El tema de la luz. Ustedes tienen todo el tema de la luz, los paros con Codeca, los cobros ilegales, las subidas de la luz, etcétera. Eso lo vivimos aquí también nosotros. Estamos subiendo un aumento y acaparación de la subida de los precios de la luz en los últimos 4 o 5 meses de más de un 30 o un 40%, porque las empresas multinacionales están comprando luz y vendiéndola en momentos escasos, ¿no? Entonces creo que eso es para compartirlo, de que es verdad que Guatemala es un país, un pacto de corruptos, un país en el que tristemente, ¿no?, durante todos estos años, presidente y vicepresidentes que pasan están en la cárcel o están imputados, cosa que en España esto no pasa. Es decir, en España todavía somos más finos y no tenemos ninguno en la cárcel, ¿no? Al rey lo tenemos por ahí escapado y otros roban. Entonces, quiero decir, no es para consolarle, sino que la lucha es global y local. Es decir, todas sus luchas, el tema de la lengua, tema de identidad, defensa del territorio, defensa de los recursos naturales, los precios de la luz, cantidad de problemas, la educación, etcétera, son problemas globales y por consiguiente creo que es así como hay que tratarlos, ¿no? Tratarlos de manera global, como al mismo tiempo también local, en este caso en Guatemala, ¿no? Entonces, es lo que quería yo compartirlos. Y sí que, por añadir una pregunta que a lo mejor el resto de los compañeros, sí que me gustaría preguntarte de manera un poquito más concreta cómo está la situación en este caso, si sabes, si tienes alguna información del caso de Bernardo Calcho. Sí, de hecho aquí es donde otra vez viene la importancia de la Corte de Constitucionalidad, porque al final la Corte de Constitucionalidad en Guatemala es el tribunal, el máximo tribunal, y al final es como el máximo tribunal a donde se puede acudir para restituir derechos. Mi video está fallando un poco. Entonces, el caso de Bernardo Cabal se llevó a la Corte Suprema de Justicia. Sus abogados presentaron un recurso de casación con el fin de ver si se revisaba su condena de 7 años y 4 meses de prisión. Lamentablemente, los magistrados de la Cámara de Amparo y Antejuicio, pues ellos consideran que no, ellos ratificaron la sentencia en contra de Bernardo Cabal. O sea que para los magistrados no había nada que revisar y digamos la Corte Suprema de Justicia pues simplemente ratificó la condena que ya tenía Bernardo.
Lo que hicieron los abogados fue acudir entiendo yo que acudieron a la Corte de Constitucionalidad para presentar ya como el último recurso. Y si la Corte de Constitucionalidad deniega este recurso, pues podemos decir que la condena contra Bernardo Cabal sigue siendo la de 7 años y 4 meses. Por eso digo que la Corte de Constitucionalidad es como lo más importante que ellos lograron ya cooptar, quizá con la anterior corte, con magistrados como Gloria Porras, fallecido Bonerge Mejía, Francisco de Matavela, pues ellos quizá hubieran beneficiado a Bernardo Cabal. Pero ahora tenemos una corte conformada por Roberto Molina Barreto, por Leila Lemus, que es digamos, una aliada de Yamatei, por Dina Ochoa, por Néstor Vázquez Pimentel, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, elegido por el Colegio de Abogados y Notarios. Estos magistrados, o sea, estamos soñando si pensamos que estos magistrados en alguna manera van a fallar a favor de un defensor del agua, en este caso de Bernardo Cabal. O sea, lo veo muy difícil, lo veo bastante difícil ya. Muchas gracias. Bueno, abrimos, perdón, el turno de preguntas si alguien quiere, porque yo puedo hacerte muchas, pero no quiero monopolizarlo. No sé si Odilia va recibiendo alguna pregunta. Porque si no yo me lanzo y tendría otra pregunta un poco complicada. El micrófono está abierto para todas las compañeras y los compañeros que deseen preguntarle a Regina, y estamos revisando el chat y el chat no tiene preguntas. Bueno, pues yo aprovecho para preguntarte cómo está la última situación de investigación sobre Joviel Acevedo. Wow, esa es una pregunta difícil. En prensa Secretario comunitaria, general, pues, lo digo para las compañeras de España, secretario general del STEC desde hace 20 tantos años, y que ha pactado con todos los gobiernos que ha habido, no temas de educación, sino otro tipo de temas. Lo digo. Sí, no. Bueno, ahí sí tendría que ser honesta, no conozco mucho, digamos, la denuncia contra Joviel Acevedo. De hecho, cuando estaba todavía la CICIG, sí recuerdo que hicieron un allanamiento en la casa del maestro, y pues ahí supuestamente había una esperanza de que investigaran a Joviel. Lastimosamente, eso hasta ahora no hay ningún resultado de esa investigación que se empezó a realizar. Y hasta ahora, pues Joviel es una persona que tiene mucha impunidad en Guatemala y, como decías, está al servicio de todos los presidentes de turno. Lastimosamente, pues los maestros, digamos, afiliados al STEC, pues no hemos visto de ellos, de parte de ese sector, la indignación que sí ha surgido en otros sectores en Guatemala, por ejemplo, de las autoridades indígenas y ancestrales, de los estudiantes de la universidad, de las universidades, de las mujeres. Todos estos sectores han salido a protestar este año en contra del pacto de corruptos, en contra de las decisiones de Yamatei, de la fiscal Consuelo Porras, y se imaginan qué apoyo sería que todos los maestros afiliados al STEC apoyaran estas luchas y apoyaran estas protestas, lo cual realmente pues no sucede. No, lo de Joviel, pues lo único que sé fue esa investigación, no sé si hay algo más en contra de él. Muchas gracias. Odilia. No veo a nadie que tenga alguna pregunta, Juan. Más bien yo creo que todos están... Aquí dice, ¿cómo pueden los jóvenes actuales involucrarse para darle un rumbo nuevo al país y poder quizás no acabar, pero sí disminuir la corrupción que nos hace tanto daño? Es lo que pregunta Rita García. Regina. Sí, bueno, mi opinión, y es una opinión bastante personal, ¿verdad? Tiene mucho que ver en este tema la educación, o sea, cómo nosotros, cómo los docentes pues hablen de la historia en las clases, en las aulas, porque cuando nosotros no conocemos lo que ha pasado,
pues no podemos entender lo que está pasando en el país. Lastimosamente, yo misma pues puedo observar cómo, por ejemplo, no es como una crítica hacia las redes sociales pueden ser bastante útiles. De hecho, en 2015, a través de las redes sociales, se convocaron estas grandes manifestaciones en contra del presidente Otto Pérez Molina. En ese entonces, la convocatoria fue hecha desde las redes sociales. Sin embargo, también a veces hay demasiada información en redes que no ayuda a los jóvenes. Nos entretenemos mucho con memes, con TikToks y ese tipo de cosas. Entonces, creo que sí, la educación puede servir mucho, como hacerles interesante a ellos la historia, lo que está pasando, darles a entender que lo que está ocurriendo todos los días, la represión en el store, la represión contra la ciudadanía, pues es importante. Y también digamos que sí es un tema que a ellos les debería de interesar, porque al final las decisiones que se toman desde acá, de que la que toma el presidente, pues nos afecta a todas y a todos. Estoy viendo otra pregunta, no sé. Se dice aquí, el Estado está cooptado, eso sin duda. ¿Qué nos queda? ¿Y los pueblos? ¿Y la ciudadanía? ¿La unidad? ¿La oposición? ¿O no hay mucho que hacer? Muy filosófica. Sí, bueno, demasiado filosófica. Sí, no, de hecho, incluso yo me he preguntado muchas veces también, por ejemplo, ¿por qué, digamos, en el 2015 vimos grandes manifestaciones? ¿Por qué se logró? De hecho, creo que fuimos bastante ingenuos pensando que íbamos a hacer un cambio radical, y al final, pues, nos dimos cuenta que 5 años después las cosas volvieron a ser incluso peor que antes. Definitivamente tiene mucho que ver el tema de la ciudadanía, de la organización, de los pueblos, y sí hay un rayito de esperanza con la movilización que se hizo en julio, que es el paro plurinacional. De hecho, se llamó paro plurinacional porque fueron no solo un sector el que participó en ese paro, fueron autoridades indígenas, fueron estudiantes, fueron mujeres, jóvenes, las comunidades. De hecho, la diferencia con las manifestaciones del 2015 fue que este paro lo convocaron las autoridades ancestrales e indígenas desde los departamentos. Entonces, definitivamente sí es lo que dice eso, es la organización ciudadana, la organización de los pueblos, la unidad. Pues vamos a ver qué sale de esto. Pues no podría augurar yo que en 2 años haya un partido fuerte, digamos, que pueda competir en elecciones que ya van a venir en 2023, pero definitivamente tendría que ser y tiene que ser una opción la participación política. Gracias. No sé si hay algún otro más. Solamente decirte que en YouTube, que me parece que te mandan saludos desde Mayalán. Ah, bueno, mucho gusto. Hay más gente del ISCAN que lo está siguiendo desde allá. Desde allá. Y ahora no sé en qué otros municipios. Entonces te dan las gracias. No sé si saben tus raíces de allá o no. No, no creo. No creo que sea muy conocida De hecho, tengo otros colegas en Ixcán que sí son más conocidos. Está Santiago Botón, Sí. que es corresponsal de Telesur en Guatemala, y Rolanda García, que también es corresponsal. Ellos son de mi comunidad Santa María Chajá, y pues somos colegas. También de Los Ángeles, del ISCAN, hay uno que te saluda. Ah, muchas gracias. Sí, porque aquí no puedo ver esto. Sí, está en el otro lado. Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta, y si no, pues agradecerte de verdad la participación, y de todas y de todos que han estado, que les ha interesado. Haremos la máxima difusión de la charla, de lo que nos has compartido, y para nosotros es te repito, tengo muchas ganas de que acabe la pandemia y que poder viajar por tranquilidad a Guatemala, y espero tomar un agallo allí tranquilamente o un café
y poder compartir. Entonces, muchísimas gracias y te doy la palabra a Laura por si quiere despedirnos a todas, a todos, unos para dormirnos y otros para que salgáis a pasear. Sí, sí, cabal. Pues nada, agradecida una vez más de poder haber participado en este espacio, de haber escuchado tu charla, Regina, que es durísima, pero como comentaba Joan, es que hay tantos paralelismos con nuestra realidad en el día a día que es alucinante realmente, ¿no? Y es muy importante que la gente conozca esas dos realidades para generar más puentes, más empatía y más cooperación entre, bueno, pues las Islas Baleares, los países del norte y los del sur, porque realmente me he quedado muy impactada de ver que compartimos muchísimas cosas. Nosotros tenemos un expresidente que ahora por fin se han cerrado todos los juicios contra sus causas de corrupción. Ha estado encerrado en prisión, poquito, pero lo ha estado, ¿no? Y bueno, ha sido muy interesante. Aquí también hay otro tema que no se ha tocado, que es cómo a veces la derecha y la extrema derecha ponen en jaque a los docentes para explicar según qué cosas dentro del aula, ¿no? Porque se nos acusa de adoctrinamiento y entonces esa politización del alumnado que es tan importante para crear una ciudadanía crítica no siempre es fácil. Imagino que tampoco allí, ¿no? Pero nada, muchísimas gracias. Un gusto ver tanta gente conectada en la otra punta del planeta a estas horas, conectados a través de la videoconferencia. I muy agradecida por haver podido compartir este espacio. Gràcies, Joan, també a tu i Ensenyants Solidaris. Muchísimas gracias, Maltios, y nos vemos pronto en vivo y en físico, aquí y allá. Un saludo y gracias, Regina, y gracias a todas y a todos. Chao. Gracias a ustedes. Hasta luego.